Buenos días con todos, siendo las 11:42 de la mañana del martes 13 de mayo del 2025, a través de esta audiencia virtual, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Checla Soria, va a llevar a cabo la audiencia de control de plazo solicitada por la defensa de don Rafael Vela Barba en el proceso seguido en su contra por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado, expediente 22-2025-1. Esta audiencia además se graba en audio y vídeo. Voy a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Muy buenos días, señor juez supremo. Muy buenos días, señor Rafael Ernesto Vela Barba. En representación del Ministerio Público, cumplo con acreditarme a Luis Arturo Ballino Segovia, fiscal adjunto supremo, adscrito al despacho de la Fiscalía de la Nación, con domicilio procesal en Avenida Bancay 45, piso 9, casilla electrónica 171927, correo electrónico eiyds.mpf.gov.pe. Muchas gracias. Gracias, doctor. Por la defensa, doctor Vela. Señor juez supremo, muy buenos días, señor fiscal adjunto supremo. Comparece ante su honorable tribunal el fiscal superior Rafael Ernesto Vela Barba, fiscal superior titular, ejerciendo mi derecho a autodefensa con DNI número 1671-6666, de conformidad con el artículo 20, inciso C del decreto legislativo 052, y del artículo 39, numeral primero, de la ley 30.483, ley de carrera fiscal. Me remito además a los demás elementos aportados dentro del escrito de apersonamiento, como es mi correo electrónico y casilla correspondiente del señor juez supremo. Muchas gracias. Gracias. ¿Hay algún escrito que hayan visto? Sí, doctor, hay dos escritos presentados el día de ayer por el señor Vela Barba, por el fiscal Vela Barba. Ok. Hay un escrito ingresado el día de ayer, 12 de mayo, con ingreso 2021-2025. Y hay otro escrito ingresado también el día de ayer, con el registro 2026-2025. En ambos, por la defensa del señor Vela Barba, está presentando disposiciones emitidas por la Fiscalía de la Nación y documentales recabadas en la diligencia preliminar. Documentos de los cuales téngase presente y recordé traslado a la Fiscalía, Cristian. Doctor Bayón, ¿puede ayudarme usted de estos escritos? Sí, señor juez, nos están dando cuenta de que sí se ha remitido a la cuenta electrónica de la Fiscalía el día de ayer a las 16:48. Uno de ellos y el otro a las 13:23. Ya, ok, gracias. De los cuales téngase presente por el juzgado y lo puede sustentar en su argumentación en esta audiencia, doctor Vela. Muy bien, señor juez supremo, así es. Listo, Cuando entonces usted diga. Puede comenzar. ¿Cuánto tiempo necesitan? Mire, de 10 a 15 minutos como máximo, señor juez supremo. Ok, puede comenzar. Bien, muchas gracias. Nuevamente, muy buenos días. Señor juez supremo, en mérito a lo que prescribe el artículo 334, numeral segundo del Código Procesal Penal, me veo en la obligación y en la necesidad de solicitar a su digna judicatura, a su honorable judicatura, el control de plazos correspondiente a fin de que en vía de corrección pueda determinar que la investigación abierta en mi contra preliminar por parte de la Fiscalía de la Nación, al haberse vencido en exceso el plazo correspondiente legal, finalmente se determine su conclusión y se proceda a pronunciarse conforme corresponda, de acuerdo a lo que pretende la defensa en un necesario archivamiento. Y detallo los argumentos correspondientes en función de en principio, las cuestiones de procesabilidad de este requerimiento, señor juez supremo. El 1 de abril del año 2025 se solicitó, se dé término a la investigación preliminar
que en su momento había sido iniciada el 21 de marzo del año 2025. Se le solicitó a la Fiscalía de la Nación porque dentro de los argumentos que hoy seguramente van a ser de conocimiento de este juzgado, para la defensa se encontraba absolutamente vencida dentro de todos sus plazos. El 9 de abril del año 2025, la Fiscalía de la Nación declaró, desde nuestra perspectiva, de manera inmotivada, improcedente el pedido de conclusión de la investigación preliminar y su archivo, con lo cual se habilita la solicitud correspondiente de la audiencia de control de plazos que se está planteando en este momento de conformidad con lo que prescribe la ley. Dentro de la fundamentación del pedido correspondiente, permítaseme, señor Juez Supremo, establecer una cronología de algunos acontecimientos para que pueda usted tener una perspectiva clara de qué es lo que solicita en su momento la defensa. Sucede que esta investigación que se inició en un primer momento, el 21 de marzo del año 2025, proviene como fuente de información o de noticia criminis de la declaración del testigo Jaime Javier Villanueva Barreto, quien en su oportunidad declaró ante el despacho de la entonces fiscal suprema titular, la doctora Delia Espinosa Valenzuela, declaró en condición de testigo el día 24 de enero del año 2024, es decir, hace poco más de un año. A razón de las declaraciones del señor Villanueva Barreto, el 21 de febrero del año 2024, cuando son recepcionadas estas copias por el despacho del entonces fiscal de la Nación, el doctor Villena Campana, que se desempeñaba como fiscal de la Nación interino, por disposición número 6, ordena que se desacumulen varios hechos de presunto contenido delictivo y finalmente, a partir de la decisión de esta desacumulación, se produce el 26 de febrero del año 2024, es decir, hace poco más de un año, a razón de esa desacumulación, la disposición número 1 de la carpeta en ese momento, asignada con el número 46-2024, se dispone que previa a la calificación de los hechos de presunto contenido delictivo, se inicien una serie de diligencias previas, es decir, actos previos de indagación con una serie además de decisiones que corresponden a lo que podría entenderse y estimarse razonablemente como actos de investigación. Pero no fueron así, fueron más bien rotulados o denominados como actos previos, es decir, como una indagación previa que se determina a partir de esta decisión de desacumulación de los hechos, como hacía referencia. Y resulta particularmente relevante, señor Juez Supremo, esta fecha, porque para la defensa constituye el dies acuo, es decir, el conocimiento del presunto hecho punible por parte de la Fiscalía de la Nación, denominado hecho 4, que es el que se me imputa desde el 26 de febrero del año 2024, es decir, desde hace más de un año. Estos hechos, su determinación, su cualificación, su precisión, está claramente determinada desde dicha disposición, señor Juez Supremo. Es decir, reitero, desde el 26 de febrero del año 2024. Y además se ordenan una serie de diligencias. Se ordenan diligencias dentro también de lo que conceptualizamos dentro de la defensa. Se trata de actos que han sido encubiertos dentro de la investigación. Y resulta que, como se puede detallar en los escritos presentados, señor Juez Supremo, dentro de la posibilidad de haber ya revisado y tenido copia de toda la carpeta de investigación, podrá usted determinar que hay una serie de actos de investigación que se practicaron desde el 26 de febrero del año 2024 hasta el momento en el que la Fiscalía de la Nación decide abrir investigación preliminar el día 21 de marzo del año 2025. Es decir, un año y un mes con posterioridad al conocimiento claro y detallado de la noticia presuntamente criminal. Y resulta que se pueden detallar, como se han acompañado en los escritos, que hay distintos oficios de respuesta a información requerida por el Ministerio Público en dicha disposición de actos previos. Puedo referirme expresamente al contenido en la página 177 en el tomo 1,
en la página 166 del mismo tomo 1, oficio de respuesta del entonces presidente del Consejo de Ministros, el señor de la Secretaría del Consejo de Ministros, en donde se hace referencia en principio al periodo en el que el coinvestigado, el exministro Carrasco Millones, finalmente había tenido el proceso de su periodo como ejercicio de ministro de Estado. Después, en el tomo 5, de las páginas 897 a las 904, también respuesta del 7 de marzo del año 2024, el señor Walter Astudillo, ministro de Defensa, presenta la agenda del señor Carrasco Millones, el registro de visitas, el registro de designación del señor Villanueva Barreto como asesor del Ministerio de Defensa. En la página 907, en el tomo 5, el registro de asistencia con otros registros que no estaban incluidos. En el tomo 5, de la página 917 a la 921 y en la 958, la respuesta del señor José Hoyos Hernández, director general de Recursos Humanos, en la que determina la baja de consultores y establece quiénes son las personas que formaban parte del gabinete de asesores. O en la página 959, en el tomo 5, providencias que se agregan incluso a los autos respecto de actos positivos de investigación. Finalmente, señor juez supremo, además de, por supuesto, desacumulaciones que usted podrá advertir dentro del contenido de los escritos como tal. Finalmente, señor juez supremo, a raíz de esta descripción clara y del pedido de control de plazos correspondiente que se pone a conocimiento de su honorable judicatura, hemos tenido, sí, una respuesta, yo diría, peculiar de parte de la Fiscalía de la Nación, porque luego de haberse instado este control de plazos, se han emitido dos disposiciones del 6 de mayo y del 7 de mayo del año 2025, en la que un mes y algunos días con posterioridad al inicio de las diligencias de las diligencias de investigación preliminar, es decir, poco más de 45 o 50 días, y solamente ante la circunstancia del planteamiento del control de plazos correspondiente, la Fiscalía de la Nación ha decidido desacumular los hechos 3 y 4 de la investigación primigenia que, reitero, había iniciado el día 21 de marzo del 2025. Y esto es particular porque uno de esos hechos es precisamente el que corresponde a la indagación, que es el hecho 4, que justifica mi pedido de control de plazos correspondiente. Es decir, hay una admisión de parte de la Fiscalía de la Nación, poco más después de 40 días, de que en principio este caso no revestía el plazo de complejidad con el cual se había ordenado el inicio de las investigaciones preliminares, pero que además es un hecho que no es conexo a los 4 que se habían acumulado en su oportunidad, y que estos hechos como tal justifican una nueva determinación de un plazo de investigación que ahora ya no será de 8 meses, sino será de 120 días. Entonces, esto, la única manera que se puede interpretar es como un reconocimiento a que el plazo nunca fue complejo en primer término y que todo esto se da después de la convocatoria a audiencia, presumiblemente entendiendo de que la fecha de conocimiento de la Fiscalía de la Nación de esta conducta con contenido presuntamente criminoso fue claramente el 26 de febrero del año 2024, es decir, hace más de un año, en un hecho que además, señor juez supremo, es un hecho de público conocimiento desde el año 2022, es decir, desde el mes de mayo del año 2022, en que estos mismos hechos fueron materia de una entrevista pública en RPP Noticias ante el señor Fernando Carballo y la señora Mávila Huertas, quienes expresamente me preguntaron sobre la reunión que yo había sostenido con el exministro Carrasco Millones, que fue además una reunión formal con autorización de la Fiscalía de la Nación, una reunión que no fue clandestina, que no fue oculta y que también tenía conocimiento obviamente hasta el propio testigo, que es reputado como mendaz por parte de la propia Fiscalía de la Nación en otras investigaciones. Entonces, este hecho no es un hecho nuevo, es un hecho que se conoce realmente desde el año 2022 y no reviste ninguna complejidad, porque yo no podría negar una reunión que se dio formalmente, ordenada por quien es mi superior jerárquico, que es el fiscal de la Nación, que en su momento determinó que yo fuera a esa reunión de trabajo. Entonces, en estas circunstancias,
señor juez supremo, detallados todos estos acontecimientos, me veo en la necesidad de acudir a este control de plazos y de darle esta información, no porque no me quiera someter a una investigación, todo lo contrario, he estado sometido a una investigación encubierta, no por decisión mía, porque yo tomo conocimiento de esto, después de que se tome la decisión de la apertura de investigación preliminar, y más bien por el contrario, se trata del ejercicio regular de un derecho, porque finalmente la Fiscalía tiene claramente determinado que la fecha en la que conoció estos hechos data de hace más de un año, señor juez supremo, y que como tal, finalmente, lo que debe instarse a través de la uniforme jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la República, voy a citar solamente una de ellas, la más actual, la apelación número 333-2023, cuyo ponente fue el señor juez supremo titular, el doctor Luján Tupés, quien en los fundamentos segundo y en el fundamento tercero claramente dice que el 10 acuo se inicia a partir de la fecha en la que el fiscal tiene conocimiento del hecho punible y no desde la comunicación al encausado de la denuncia formulada en su contra. Entonces, esa jurisprudencia numeral cuarto dice que se desprende que el plazo de las diligencias preliminares comienza cuando la Fiscalía toma conocimiento del hecho y no cuando decide iniciar mediante disposición fiscal las diligencias preliminares. Es decir, la jurisprudencia es taxativa y expresa, y yo me encuentro sometido al conocimiento de un presunto hecho delictivo desde hace más de un año y algunos meses, y se me pretende criminalizar y sostener dentro de una investigación que no ya ha sido admitido, no revestía ninguna complejidad, es decir, que perfectamente pudo haberse agotado el año pasado, si es que me notificaban como correspondía, y a estas alturas no estaríamos tomando una decisión que corresponde incluso a responsabilidades de carácter disciplinario, porque se siguen actuando diligencias pese a que se tiene conocimiento claro de que todos estos plazos se encuentran vencidos. Estoy atento a cualquier tipo de pregunta de su parte, señor juez supremo, y atento, por supuesto, con el mayor respeto a lo que el señor adjunto supremo pueda decir. Gracias. Doctor Bayón tiene el uso de la palabra. También por 15 minutos. Sí, muchas gracias, señor juez. En efecto, hemos escuchado atentamente las alegaciones que hace el recurrente, ejerciendo su autodefensa en el marco de este incidente judicial. Puntualmente, lo que le pide es que la Fiscalía dé por concluida la investigación que se dio inicio formalmente el 21 de marzo del año 2025. Cabe precisar que de la revisión de la referida carpeta fiscal, en efecto, obra la disposición número 3, mediante el cual se da inicio a esta investigación a nivel preliminar, y el 2 de abril de este año, el investigado solicita la conclusión de la investigación preliminar, es decir, habiendo transcurrido únicamente 12 días, solicita la conclusión, y en mérito a ese pedido de conclusión de la investigación preliminar, transcurrido 12 días, se dio una respuesta motivada mediante disposición número 4 de fecha 9 de abril del 2025. Atendiendo a la inconformidad de esta respuesta, entendemos que ha acudido a su despacho para que sea el órgano jurisdiccional quien resolutivamente disponga la conclusión de la investigación. ¿Cuál puntualmente es el planteamiento de la defensa para sostener su pretensión? Básicamente indica que el plazo de la investigación preliminar no debe computarse desde el 21 de marzo del 2025, sino desde el 16 de febrero del año 2024, fecha en la cual se emitió la disposición número 1, mediante la cual se ordenó determinadas actuaciones previas, pues considera que en dicha fecha la Fiscalía tomó conocimiento de un presunto hecho delictivo y que en ese plazo o en ese contexto se realizaron actos de investigación. Siendo este planteamiento es relevante en ese contexto saber qué es lo que generó esta disposición 1, mediante el cual se ordenaron en efecto actuaciones previas. Cabe precisar que en el marco de esta investigación, la noticia criminis está constituido por una declaración del señor Jaime Javier Villanueva Barreto,
de fecha 24 de enero del 2024, realizada ante la Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Cabe precisar que en esa declaración, la del 24 de enero del 2024, así como en la del 30 de enero del mismo año, el señor Villanueva Barreto brindó información respecto a una pluralidad de hechos, entre ellos uno donde involucró al señor fiscal superior Rafael Vela Barba. Puntualmente, ¿qué es lo que ha señalado Villanueva Barreto en aquella oportunidad y que sirvió como sustento para la emisión de aquella disposición? Indica, es breve, señor juez, por eso me voy a permitir dar una lectura de la misma, lo siguiente: pero él, refiriéndose a Rafael Vela Barba, siempre como que estaba dispuesto a apoyar al gobierno, porque luego, cuando estuve en el Ministerio de Defensa, coordinamos una reunión. En realidad era un desayuno con el ministro Juan Carrasco Millones, al que Rafael Vela asistió. Recuerdo que Rafael Vela me pidió que el ministro Juan Carrasco Millones envía una carta a la Fiscalía solicitando la reunión por temas de lavado transfronterizo o algo así, para que él pueda tener la autorización de ir a la reunión. Efectivamente, el ministro envió la carta y Rafael Vela fue, pero no fue el tema que se trató. Desayunamos en el despacho del ministro Juan Carrasco y allí también se habló del apoyo al gobierno en las investigaciones. Se refiere al apoyo al gobierno en las investigaciones relacionadas a señor expresidente de la República, Castillo, Pedro Castillo. Entonces, cabe precisar o cabe hacerse la pregunta, señor juez, si esta información que tiene la condición de ser la noticia criminal es suficiente para que en ese momento se haya dispuesto la apertura de una investigación preliminar. Y para dar respuesta a esta interrogante, tenemos que remitirnos al hecho en concreto, tal así como fue narrado, conforme usted podrá apreciar además de los actuados. No existe una contextualización de fecha, por ejemplo, de cuándo ocurrió esa presunta reunión, no se indica absolutamente nada en la noticia criminal. Entonces, tomamos como referencia lo que se denunció a través de esta declaración, luego el contenido normativo de lo que establece el artículo 329 del 1 del Código Penal, Código Procesal Penal, que establece que el fiscal inicia los actos de investigación cuando tenga conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho que reviste los caracteres de delito. Y además, en ese contexto, es importante tener en cuenta, señor juez, los criterios jurisprudenciales que regulan los estándares probatorios para adoptar determinadas decisiones. Entre ellos, la adopción del inicio de una investigación preliminar, lo cual ha sido establecida, por ejemplo, entre otros, o teniendo como referencia originaria inicial, la sentencia plenaria 1-2017 del 11 de octubre del 2017, en la cual la Corte Suprema ha establecido que para el inicio de diligencias preliminares se requiere el estándar de sospecha inicial simple. ¿Y qué debe entenderse por sospecha inicial simple? Dice la Corte Suprema que se debe tener en cuenta o se debe considerar que existan puntos de partida objetivos, es decir, un apoyo justificado por hechos concretos, solo con cierto nivel de delimitación y basados en experiencia criminalística. Se requiere indicios procedimentales o fácticos relativos, aunque con cierto nivel de delimitación, sin los cuales no puede fundarse sospecha alguna. Por tanto, es una exigencia legal, esto es dar cumplimiento al artículo 329, inciso 1 del Código Procesal Penal, que establece la necesidad de verificar un hecho que reviste los caracteres de delito, no cualquier hecho, y también una exigencia de la jurisprudencia que exige verificar un estándar de prueba de sospecha inicial simple que debe estar respaldada en hechos concretos, puntos de partida concretos, con cierto nivel de delimitación. Conforme se ha dado lectura al extremo de la declaración del señor Jaime Villanueva Barreto, en aquella oportunidad
no indicó, por ejemplo, cuándo habría ocurrido esta reunión, lo cual es importante, tanto más que no solamente se iba a dar o esta información iba a dar lugar al inicio de una investigación contra los que resultan responsables, sino contra una persona debidamente individualizada. Y en ese contexto se requería cierto nivel de precisión, de delimitación, para hacer un proceso de adjudicación de una imputación penal. No se le podía atribuir de modo genérico al señor ahora recurrente, fiscal superior Vela Barba, de que se reunió con el entonces ministro Millones de modo genérico, sin indicar ni siquiera en qué fecha probablemente se habría realizado dicha reunión. Entonces, al verificar que existía ausencias fácticas, empíricas, necesarias para realizar el juicio de imputación y para dar formalmente inicio a la investigación preliminar, es que se emitió la disposición número 1 de actuaciones previas. También debemos tener como referencia lo establecido por el Tribunal Constitucional en el expediente 6167-2025, PHCTC, del 28 de febrero del año 2016, que precisamente establece o desarrolla un poco el contenido del principio de la interdicción de la arbitrariedad, en la cual señala el Tribunal Constitucional que el ejercicio de la actividad discrecional del fiscal para el inicio, para dar inicio o para justificar sus actuaciones, se encuentra sometida a principios constitucionales que proscriben actividades caprichosas, vagas e infundadas desde una perspectiva jurídica. Por tanto, existen respaldo empírico, respaldo legal, respaldo jurisprudencial de la doctrina procesal penal y de la doctrina constitucional que amparan aquella decisión de actuaciones previas con la finalidad principalmente de delimitar ese hecho fáctico o ese hecho punible, toda vez que ni siquiera se había indicado en qué fecha habría ocurrido esa reunión. Con relación a la viabilidad de que se disponga o se haya emitido o dispuesto las actuaciones previas, tenemos como justificación el instructivo 1/2018 MPFN, que establece que las actuaciones previas son las diligencias mínimas, previas e inmediatas destinados a la calificación de la denuncia. Y la calificación de la denuncia implica un ejercicio, conforme establece el artículo 334 del Código Procesal Penal, de verificar el hecho, pero no de cualquier hecho, sino precisamente del hecho ilícito, ¿no? Del hecho con caracteres de delito, dentro de uno de los aspectos a considerar al momento de la calificación. También tenemos los alcances jurisprudenciales contenidos en el recurso de apelación 58-2022 Suprema y el recurso de apelación 186-2022 también de la Suprema, ambos emitidos por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, el cual establece con otra denominación, esto es los actos de ordenación, la posibilidad de que el fiscal, antes de dar inicio formal a la investigación preliminar, pueda realizar precisamente actuaciones destinadas a dotar de cierta contextualización al hecho denunciado. Por tanto, reitero, señor juez, a partir de estos antecedentes y de estas referencias de la jurisprudencia penal ordinaria y constitucional, es que está debidamente motivada y justificada la decisión que en aquella oportunidad se tomó, siendo infundado en todo caso la pretensión de la defensa, que solicita que el cómputo del plazo de la investigación se realice desde aquella oportunidad, desde el 26 de abril del 2024, porque en aquella oportunidad, según sostiene, se habría tomado conocimiento del hecho ilícito. Con relación a este punto en particular, cabe precisar que al momento de dar respuesta a su petición de conclusión en sede fiscal, se hizo también referencia a la
a un pronunciamiento, a una resolución emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en el auto de apelación recaído en la resolución 5 del 12 de mayo del 2020, emitido en el expediente 4-2020, fundamentos 6.1 al 6.3, en la cual la Corte Suprema señaló que en relación a la afirmación de la defensa consistente en que el 329 establece que la investigación comienza desde el momento que el fiscal tiene conocimiento de un hecho delictivo, es necesario aclarar lo siguiente. Dice, ¿no? En el 6.2, como se puede advertir, en este artículo se establece un deber de actuación del fiscal, pero no necesariamente que equivale a su debido cumplimiento, es decir, de la circunstancia consistente en que el representante del Ministerio Público tenga conocimiento de un presunto acto delictivo, no se deriva necesariamente en que este dé inicio a las investigaciones correspondientes en términos materiales o efectivos, pues ello requiere actos positivos concretos de dicha autoridad. Además, ya para concluir, señor juez, conforme ha dado cuenta el recurrente, lo que se ha pedido, y además lo ha anexado en un escrito que se nos ha corrido traslado, en el marco de las actuaciones de ordenación o actuaciones previas, básicamente es información, por ejemplo, en efecto de una aparente reunión que se habría realizado, en la cual se verifica la fecha de esa reunión, y es esa fecha la que precisamente se ha señalado de modo específico en la disposición de inicios de diligencias preliminares para cautelar el derecho de defensa del recurrente, así como del otro investigado, el ministro, del entonces ministro Millones. Del mismo modo, estas actuaciones de ordenación o actuaciones previas que se realizaron en el marco de esta decisión no han afectado derecho alguno de ninguna de las partes. Básicamente es información que contenían los archivos o los soportes archivísticos de la institución del Ministerio de Defensa, lo cual no ha implicado vulneración, reitero, de derecho fundamental alguno. Cabe precisar que en ese contexto, el recurso de apelación 58-2022, perdón, eh, 186-2022 Suprema, indica que las actuaciones de ordenación están destinadas, entre otros, a asegurar la eficacia de la actividad investigativa, y que será posible, como se indicó en el auto anterior, obtener previamente determinada información preconstituida que conste en los archivos de la institución o en otra entidad. Y eso es lo que se ha recabado, reitero, con la finalidad de contextualizar el hecho atribuido. Información preconstituida que obra en los archivos, en este caso, del Ministerio de Defensa. Por estas razones, señor juez, consideramos que no existen razones fácticas ni jurídicas para que se ampare la pretensión de control de plazo, y solicitamos en ese contexto que se declare infundada. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Vela tiene 7 minutos para... Muchas gracias, señor juez supremo. Una pregunta antes. ¿Cuál es usted habló de una apelación o de una casación, donde hablaban de las diligencias preliminares, de la investigación preliminar? No capté bien el número. Sí, se la puedo proporcionar, señor juez supremo. Por lo menos la que ha citado la defensa es la 333-2023. Corte Suprema de Justicia, el ponente es el señor juez supremo titular Luján Tupés. ¿Es apelación o casación? Es una apelación. Apelación. ¿Es de aquí de la sala, perdón, del juzgado o de alguna localidad? No, es el ponente es el señor Luján Tupés, es la sala penal permanente. Apelación número 333-2023, Corte Suprema. Es de acá, específicamente en el capítulo tercero y cuarto, donde claramente se dice que la fecha que toma conocimiento el Ministerio Público es la que determina y no el inicio de una investigación preliminar, ¿no? Que es, digamos, el argumento que se... Es de este juzgado, hasta donde recuerdo. Así es. Ya, ¿Se me permite? Sí, adelante. ¿Cómo no, señor juez supremo? Le agradezco muchísimo por la oportunidad. Bien,
varias cosas interesantes de lo que nos ha dicho el señor adjunto supremo. Voy a tratar de ser lo más explícito posible, porque tal vez el señor adjunto supremo no es el fiscal del caso, porque parece no conocerlo. Y le voy a decir por qué. Porque él ha hecho mucho énfasis y referencia a la fecha en la que supuestamente se habría llevado a cabo esta reunión. Bueno, yo ya le he dicho, señor juez supremo, en mi presentación, con el mayor respeto, de que este es un hecho conocido. El señor Villanueva Barreto lo contextualiza, pero asumamos lo que dice el señor adjunto supremo como algo que puede justificar algún nivel de precisión. Nivel de precisión que no existe, en principio, ni siquiera en la imputación. Y que eso sí debo aclarar al señor adjunto supremo, porque ha dicho de que supuestamente yo habría favorecido al señor Pedro Castillo, y eso no figura en la imputación. Usted podrá leer, señor juez supremo, la imputación concreta y verá que no hay ninguna referencia al señor Pedro Castillo. Eso es algo que el señor juez supremo, el señor fiscal adjunto supremo trae en esta audiencia. Y yo creo que de manera temeraria, porque no es lo que forma parte de las diligencias preliminares, y lo reto a que lo pueda leer, en principio. Y en segundo lugar, con relación a la fecha. El señor ha sido enfático en la fecha. Ha dicho varias veces que la fecha era lo que se necesitaba precisar. Bueno, señor juez supremo, usted podrá advertir de los documentos y el propio señor adjunto supremo de la revisión de su carpeta, de que él tiene la fecha de la reunión, específicamente, lo tiene en su carpeta, desde el 7 de marzo del año 2024. Es decir, sabe la fecha, porque entiendo que lo tiene que saber, y si no se lo ha ocultado, eso es mala fe procesal. Él tiene la fecha de la reunión, porque figura en la carpeta desde el 7 de marzo del año 2024. Hace más de un año que conoce la fecha de la reunión. Por tanto, justificar una decisión en base a esa imprecisión, inclusive dándole la posibilidad de que él necesite esa precisión. Se tiene que tardar el Ministerio Público más de un año en precisar esa imputación para saber la fecha, cuando además tiene la respuesta y la documentación desde hace más de un año, señor juez supremo. Específicamente, desde el 7 de marzo del año 2024. Están los registros de asistencia en la página 907. Todos estos registros han sido aportados a la carpeta, están en la carpeta. De tal manera que nos diga que la necesidad de la precisión justificó más de un año para pronunciarse al Ministerio Público sobre un hecho que está delimitado, porque los hechos, señor juez supremo, son exactamente los mismos de la disposición del 26 de febrero del año 2024. No se ha añadido nada nuevo. No se ha añadido ningún otro hecho circunstanciado distinto. Son exactamente los mismos hechos de hace más de un año. Y ahora se pretende que no solamente sea ya un plazo de complejidad al que se ha renunciado por parte del Ministerio Público, porque ya renunció al plazo de complejidad y ahora nos ha dicho de que necesita 120 días más. Bueno, para la defensa, más de un año y 6 meses para investigar, indagar preliminarmente sobre cuestiones urgentes e inaplazables, 1 año y 6 meses, señor juez supremo, es inaceptable. Además, el señor adjunto supremo ha hecho referencia al instructivo de la Fiscalía de la Nación, que no tiene ninguna referencia a ello. Hay, dentro de la disposición general, en el glosario de términos operativos, hay una referencia al previo o actuaciones previas, pero no le ha leído la definición, que es lo importante, y en donde radica la razonabilidad del plazo. Dice, previo o actuaciones previas, en el instructivo lineamiento general de la Fiscalía de la Nación, son las diligencias mínimas, previas e inmediatas destinadas a la calificación de la denuncia. Inmediato es un poco más de un año y varios meses. Es imposible que exista o que resista análisis a la razonabilidad del término. Por eso es que el instructivo dice inmediata, porque tiene que necesariamente compatibilizarse con la necesidad de que los plazos son perentorios y que tienen que hacerse acumulativamente siempre dentro de un principio de concentración. Es decir, que ante este hecho, que es un hecho que no reviste mayor complejidad, ya lo reconoció el Ministerio Público y no le ha dicho nada sobre ello, ¿no? Que no es un hecho complejo, que se sumó un hecho sin inconexo, absolutamente, se sumó un hecho solamente para establecer un plazo de complejidad. Y eso es arbitrario, eso es ilegal y abusivo. Y como tal se pretende seguir investigando. Entonces, el ejercicio del derecho a la defensa, señor juez supremo, tiene que ver también
con la razonabilidad de los plazos perentorios. Y por eso es indiscutible que el Ministerio Público sabía claramente, dentro de los hechos descritos, desde el 26 de febrero del año 2024, que los hechos como tal estaban destinados precisamente al archivo. Seguramente no querrán asumir esa responsabilidad en términos disciplinarios, pero la defensa tiene que justificarse también en que más allá de que estos sean hechos conocidos y que no revistan ni complejidad, ni tampoco revistan ilicitud, finalmente tenga que establecerse lo que la ley corresponde, señor juez supremo. Y por eso es que se invoca a su honorable juzgado supremo, que pueda así determinarlo, porque a partir de esa decisión se tendrá que determinar también de que estos hechos están destinados a ser archivados como corresponde. Muchas gracias. Gracias. El otro Bayón tiene también 7 minutos. Sí, muchas gracias, señor juez. De modo concreto, la precisión de los fácticos debe justificarse en información que oficialmente ingresa a la carpeta fiscal. Guiarnos por lo que noticiosamente se haga la difusión, no desde nuestra perspectiva, no parece del todo responsable. Y en los hechos en concreto y en los actuados en concreto, la delimitación, por ejemplo, del tiempo, se realizó con documentación oficial que se requirió en el contexto de las actuaciones previas. El mismo recurrente está indicando que existe un oficio de respuesta del 7 de marzo del 2024, cuando las actuaciones previas se realizaron en febrero del año 2024. Entonces, es como consecuencia de la efectivización de las actuaciones previas que se logra recabar esa documentación. No es que al momento de calificar los hechos, como señala el fiscal superior, ya se tenía esa información y nos atribuye a nosotros desconocimiento y nos indica que no estamos informados de los actuados de la carpeta fiscal y hace la afirmación de que los hechos de la disposición 1 y los hechos de la disposición 3 son idénticos. Cuando usted, porque nosotros podemos decir cualquier cosa, pero hay que revisar la disposición 1 y la disposición 3 para darse cuenta de que en la disposición 3 se ha hecho cierta precisión o delimitación fáctica de los hechos. En la disposición 1, por ejemplo, no se indica qué días se habría realizado esa reunión. En la disposición sí lo indica, en mérito a las actuaciones previas que realizó el despacho fiscal. Con relación al plazo que se ha demandado para la realización de las diligencias previas, cabe precisar, porque en efecto recién estamos tomando conocimiento de los actuados, de que inicialmente no era el único hecho que se denunció y que se calificó el atribuido al señor fiscal superior Vela Barba. Fueron una pluralidad de hechos. La declaración de Villanueva es extensa, se constan en 2 actas del 24 y del 30 de febrero, y son inicialmente 5 hechos, otros más complejos que el que se atribuye al señor Vela Barba. Aún así, si es que se considera que fue excesivo el plazo, como él mismo dice, ¿no? Se tendrán que determinar las responsabilidades disciplinarias si fuera el caso, que no merecerá otro tipo de análisis en todo caso. Pero eso no justifica de que no esté amparado las actuaciones previas o de ordenación que oportunamente se dispusieron. Con relación a un pronunciamiento respecto a la complejidad, no es materia del presente incidente, no abona nada. Concretamente a la discusión, señor juez, es desde cuándo debe computarse el plazo de la diligencia preliminar, si desde febrero del año pasado, como plantea el señor recurrente Vela Barba, o desde el mes de marzo, cuando formalmente se dio inicio a la investigación y cuando se tenían condiciones para hacer una imputación a nivel de sospecha simple, como exige la jurisprudencia, conforme afirmamos nosotros. Por esas razones, reiteramos que ese pedido debe ser declarado infundado. Muchas gracias. Gracias.
De lo que veo y de lo que han argumentado aquí es los hechos se datan de febrero del 24, ¿verdad? Cuando tienen la información que da el señor Villanueva. Y ustedes obtienen la información sobre la fecha que era importante, según señala la Fiscalía, en marzo del 24, o sea, un mes después que comienzan los actos de investigación. Indagación, digamos, para poder tener si merecía o no una investigación más profunda, ¿verdad, doctor Bayón? Se requirió diversa documentación, no solamente la reunión, sino también con la finalidad de contextualizar ese evento, información relacionada a la relación o vínculo laboral o contractual del testigo, Villanueva Barreto, con el Ministerio de Defensa, y también información relacionada a la permanencia o al periodo de gestión de Juan Manuel Carrasco Millones como ministro de Defensa. ¿Y esa información cuándo la obtuvieron? ¿Hasta cuándo estuvieron Sí. indagando? Permítame, por favor, corroborar. Deme un minuto, por favor. ¿Tiene usted el dato, doctor Vela? Sí, señor. Se le ha presentado la pieza correspondiente, que es una copia además expedida por la Fiscalía de la Nación. Es el 7 de marzo del año 2024, hace más de un año. Sí, eso sí. También incluye hasta la agenda del señor Carrasco Millones. Ya, ¿y todo eso es del 7? 7 de marzo del año 2024. Ya, ok. Y está en el escrito que se ha juntado, señor Juez Supremo. Sí, ahí lo estoy viendo, quería verificarlo con la Fiscalía. Ok, eso es todo, doctor Bayón. Aquí estoy revisando qué es la información que han remitido, ¿no? Por lo menos que ha remitido el señor Vela, ¿no? Sí, igual en todo caso le vamos a remitir concretamente los oficios de respuesta para que usted pueda tener mayor información para que pueda Ahí resolver. tiene el correo, ¿no? Conocen Sí. el correo. Uh-huh. Ok. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa, quien solicita un control de plazo de esta investigación, que se declare fundado dicho control de plazo, y de la Fiscalía, que solicita se declare infundado por los argumentos que he puesto en la audiencia del día de hoy. Se va a evaluar estos argumentos y se va a expedir la resolución correspondiente que será notificada a la casilla electrónica. Siendo las 12:30, se concluye la presente audiencia. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, señor. Gracias. Doctor. Muchas gracias, doctora. Sí. Nosotros tenemos 3 medios de prueba nuevos por ofrecer. Voy a hacer alusión a los datos y luego voy a sustentar pertinencia, utilidad, conducencia y novedad, que es el requisito. El primero, doctora, es el informe legal elaborado por el abogado Cristian Delgado Suárez. Este informe tiene fecha 28 de febrero del 2024. Informe legal realizado por el doctor Cristian Delgado Suárez, de fecha 28 de febrero del 2024, como un medio de prueba documental. De la mano de este medio de prueba documental, doctora, la declaración del doctor Cristian Delgado Suárez, que es el autor del informe, como un segundo medio de prueba testimonial experto. Y el tercero es la opinión 116-2016/TTN, emitido por el organismo supervisor de las contrataciones con el Estado, que es de fecha 25 de julio de 2016, suscrito por Sandro Hernández Díez, director técnico normativo. Esas son, doctora, los medios de prueba que estamos ofreciendo. La base legal, como... Sí, doctora. Informe legal. Informe legal, la declaración Y la del declaración. Ya. Y primero, como documental, el informe legal, escrito por Luis Alberto Cuadrado Suaznava. Suscrito por Cristian Delgado Suárez. Ah, ya, Cristian, ¿no? Ya. Escrito por Cristian Delgado Suárez. Sí, ese documental. Y documental también opinión número 116. Y como testimonial,
Testigo Eh, experto, Cristian el Delgado experto. Suárez, que es quien Ok. realiza el informe legal. Ya, doctor. Continúe. Sí. Voy a sustentar los requisitos, doctora. Obviamente, nuestra base legal es el artículo 373 del Código Procesal Penal, que permite el ofrecimiento de prueba nueva. Yo debo sustentar 3 requisitos en específico: pertinencia, utilidad y novedad. En el caso de el informe legal elaborado por el doctor Cristian Delgado Suárez, este informe legal de fecha 28 de febrero del 2024 es pertinente porque el informe abarca, respecto de los 3 hechos, los 3 únicos indicios base. Como hemos dejado en claro en el alegato de apertura, se trata de indicio único en la construcción que va a intentar realizar la Fiscalía, y esos indicios base lo único que son hechos administrativos, son cuestiones jurídicas de debate. Este informe analiza esas 3 supuestas irregularidades. En el hecho 1, la exoneración; en el hecho 2, el pago sin contrato; y en el hecho 3,